Capítulo 12. El consentimiento condicionado. En este capítulo vamos a ocuparnos de un complicado supuesto de nulidad matrimonial, el del consentimiento sometido a condición. Su complejidad aconseja huir de tecnicismos y de la consideración de aspectos secundarios de la materia, limitándonos lisa y llanamente a la exposición de los elementos de derecho sustantivo y a los principios probatorios que puedan resultar más útiles en una primera aproximación a los asesores, cuando consideren que se hallan ante un caso de nulidad matrimonial por esta causa. 1. Elementos de derecho sustantivo. Primero, es conveniente, en primer lugar, precisar qué debe entenderse por condición y proponer una definición. En el marco en que nos encontramos, este concepto viene referido al consentimiento conyugal que, como repetidamente se ha dicho, constituye la esencia o causa eficiente del pacto matrimonial. En este contexto debe entenderse por condición la subordinación del consentimiento a un hecho futuro e incierto del que se hace depender la eficacia del consentimiento, ya sea suspendiendo su eficacia jurídica hasta que se cumpla la condición, o intentando que cese su eficacia desde su verificación. Se podría describir el fenómeno de la condición, utilizando una idea originaria del ámbito civil, como un acto voluntario de un sujeto que, queriendo realizar un acto jurídico determinado, en nuestra hipótesis, el consentimiento matrimonial, se encuentra ante un conflicto de intereses. Por un lado, el sujeto desea realizar dicho acto y que produzca los efectos jurídicos que el ordenamiento le atribuye, por otra parte, quiere hacerlo, solo si, o, en el caso de que, se den algunas circunstancias particulares, no previstas en el ordenamiento como necesarias para ese acto pero, según su juicio personal, de gran importancia para que la realización del acto en cuestión esté justificada y se lleve a cabo en las mejores circunstancias, en las que se consideran más oportunas. Si tales circunstancias o condiciones no tienen lugar, el sujeto pretende privar de eficacia al acto realizado o revocar los efectos que el ordenamiento le había atribuido. Entendido de esta manera, quizá menos formal y abstracto y más vinculada a la experiencia y a los casos de la vida concreta, como veremos en los ejemplos, el concepto de condición resulta muy sencillo, tanto para hacer referencia a sus elementos propios y típicos como para distinguir esta figura de otras similares con las que podría confundirse. El aspecto más característico de esta figura es el nexo que establece quien pone la condición entre su objeto, el hecho concreto que se quiere o no se quiere, y la eficacia del consentimiento matrimonial. Este vínculo es muy estrecho, por lo que puede decirse, de modo figurado, que la condición afecta al consentimiento, entra a formar parte de él. El consentimiento, en cuanto acto de la voluntad del sujeto, no puede ser anulado o suprimido, conforme al principio clásico factum infectum fieri inecit, aunque el sujeto pretenda, por así decir, bloquear su eficacia, la producción de los efectos que le son propios, o interrumpirlos cuando tiene lugar el hecho que se ha puesto como condición del consentimiento. Dicho de manera más sencilla, el sujeto hace depender el nacimiento del vínculo conyugal, que es el efecto propio de la prestación del consentimiento, o su continuidad del hecho objeto de la condición. Esto permite distinguir las condiciones propiamente dichas de otras figuras que son similares a las condiciones. El criterio para distinguirlas es precisamente el nexo que se establece entre la condición y la eficacia del consentimiento, como hemos tratado de explicar, que no se da en otras figuras que se asemejan a la condición pero no son idénticas. De acuerdo con esta idea, debe distinguirse la condición de los presupuestos. En estos casos la voluntad del sujeto acerca de una circunstancia determinada, por ejemplo, una cierta cualidad individual de la persona elegida como cónyuge, no integra el consentimiento, afectando a su eficacia. Representa únicamente un móvil del consentimiento, un presupuesto del mismo, pero no hay un nexo tan fuerte entre motivo y consentimiento. Para ilustrarlo con un ejemplo, estamos ante un mero presupuesto en el caso de la mujer que contrae matrimonio con Ticio porque ha constatado que éste comparte sus ideas religiosas, sociales y políticas. Esta valoración del sujeto es solo un presupuesto de la elección de Ticio como cónyuge, pero no supone necesariamente que la mujer subordine los efectos del consentimiento matrimonial al hecho efectivo de que comparte con Ticio tales ideas. Igualmente debe distinguirse la condición del modo o carga. Consiste en una obligación que un contrayente impone al otro al tiempo de prestar el consentimiento, pero la eficacia de éste es independiente de la sinceridad con que se asume la carga o su ejecución. Así, si Sempronio se casa con Claudia con el acuerdo de que ella le ayudará en su negocio comercial, solo pretende imponerle una obligación particular, sin que ésta,
necesariamente y por sí misma, prejuzgue la eficacia del consentimiento matrimonial que presta. Estas distinciones, como es obvio, no tienen ninguna importancia, ni teórica ni práctica, desde el momento en que el ordenamiento canónico vincula la nulidad del matrimonio a la condición. Segundo, una vez que hemos distinguido la condición de otras figuras afines, para su mejor delimitación, debemos referirnos brevemente a los tipos de condiciones que pueden imponerse. Como se verá, también la normativa canónica contempla la existencia de distintos tipos de condición. A. En primer lugar debe citarse la condición en sentido propio, es decir, la condición de futuro, que es aquella en que el hecho puesto como condición, su objeto, es un acontecimiento futuro e incierto. Este tipo de condición propia tiene normalmente efecto suspensivo, el sujeto presta el consentimiento matrimonial, pero pretende suspender las obligaciones derivadas del vínculo conyugal hasta que tenga lugar el hecho que pone como condición de su matrimonio. Esto es fácil de entender y de imaginar en concreto cuando el hecho futuro es un suceso puntual, por ejemplo, Ticio se casa con Claudia entendiendo que su compromiso, aunque manifestado externamente, solo será efectivo desde la muerte del padre de ella, y de que Claudia reciba en herencia los bienes que interesan a Ticio. Por el contrario, cuando la condición consiste en un hecho llamado a perpetuarse en el tiempo, sobre todo si se refiere a una realidad no deseada sino temida por el sujeto que pone la condición, ésta puede presentarse en forma resolutoria del compromiso matrimonial asumido. Sería el caso de Sempronio que al casarse con Marcia, pretendiera romper el vínculo conyugal en el caso de que, pasado un tiempo determinado, ésta no le diera un heredero. A propósito de cuanto se acaba de decir, deben realizarse dos precisiones importantes. La condición en sentido propio y por excelencia es sólo la condición de futuro suspensiva. La denominada condición resolutoria es una especie de simulación del consentimiento, bajo la forma de rechazo de la irrevocabilidad del consentimiento y de la indisolubilidad del vínculo conyugal una vez constituido. Volveremos sobre este punto al referirnos a las condiciones que el Código de 1917 denominaba contrarias a la sustancia del matrimonio. La otra precisión se refiere a las condiciones de futuro que la doctrina y la jurisprudencia llaman potestativas. Hacen referencia a un hecho futuro, normalmente a una serie de hechos que integran una conducta, un comportamiento, cuyo cumplimiento es incierto, pero está en la intención del sujeto que la pone. Por ejemplo, la continuidad en una actividad a la que el sujeto quiere ligar su compromiso matrimonial: me caso contigo con la condición de que vivamos siempre en casa de mis padres y te ocupes de mis padres mayores y enfermos, o puede consistir también en un abstenerse de forma estable de un comportamiento que se considera impropio, sobre todo en relación con el desarrollo de la vida conyugal: me caso contigo con la condición de que no vuelvas a las drogas, me caso contigo a condición de que no vuelvas a jugar. Estas condiciones potestativas han sido objeto de una especial atención por parte de la doctrina y de la jurisprudencia, como veremos a continuación, por los problemas prácticos y morales que plantea considerar el consentimiento matrimonial en suspenso por un tiempo indefinido y dependiendo del comportamiento y de la decisión de una persona. Puede pensarse en el grave inconveniente que supone la falta de correlación entre la situación formal y sustancial de una persona en una materia tan relevante como es su estado, más aún si se mantiene durante un cierto tiempo, o el problema moral de la ilicitud de las relaciones conyugales entre las partes pendiente el consentimiento de uno o de los dos cónyuges, o cuando las partes no son ya sustancialmente cónyuges. Por ello, la doctrina y la jurisprudencia han elaborado una fictio iuris, con arreglo a la cual tiene lugar la llamada purificación de la condición. La voluntad del sujeto de que la condición produzca sus efectos sobre el consentimiento no estaría referida al efectivo comportamiento de aquel de quien depende la condición, por ejemplo, continuar cuidando de los padres del cónyuge o abstenerse del consumo de drogas, sino a la sinceridad de la decisión de cumplir la condición impuesta en el momento de prestar el consentimiento. Esta solución resuelve los inconvenientes que hemos señalado, evita que el consentimiento quede en suspenso, produciéndose la eficacia desde que nace el vínculo conyugal, pero es una solución muy artificial, una ficción jurídica, bastante alejada de la realidad de las cosas. Para aclararlo con un ejemplo, es evidente que quien impone al futuro cónyuge la condición de que no vuelva a drogarse, no mira solo al hecho de que sea sincero en el momento en que promete que no lo hará más, sino sobre todo a que no vuelva a las drogas durante la vida conyugal. Es justo decir que la jurisprudencia siempre ha sido consciente de lo artificioso de la solución, reconociendo que este razonamiento debe ceder ante la realidad de los hechos, es decir,
si se prueba que el objeto de la condición no fue la sinceridad de la promesa en el momento del consentimiento, sino el efectivo cumplimiento de lo que se exige como condición. Cabe señalar, por último, a propósito de las cuestiones a que hemos aludido, que la disciplina canónica vigente lleva en la práctica a la superación de esta discusión, puesto que toda condición de futuro invalida el consentimiento, con independencia de su tipo y contenido, incluida también la condición potestativa. B. El ordenamiento canónico se refiere también a las denominadas condiciones impropias. Estas no tienen por objeto un hecho futuro e incierto, cuyo cumplimiento está vinculado a la eficacia del consentimiento, sino un hecho pasado o presente en el momento del consentimiento, es decir, un hecho ya acaecido, pero desconocido por quien pone la condición. Tradicionalmente, estas condiciones se conocían como condiciones de praeterito, cuando se refieren a un hecho pasado, y de praesenti, cuando se refieren a una circunstancia que debe darse en el momento de prestar el consentimiento. La influencia de este tipo de condiciones sobre la eficacia del consentimiento, dada su naturaleza, difiere esencialmente de la que se deriva de las condiciones de futuro. La eficacia del consentimiento matrimonial no podrá quedar en suspenso ni desaparecer, antes al contrario, se producirá o no dependiendo de si ha tenido lugar o no el hecho en que consistía la condición. Simplemente esa realidad objetiva es desconocida por el sujeto que pone la condición, hasta que haya noticias ciertas del hecho objeto de ella. Para explicarlo mejor pondremos algunos ejemplos. La mujer que dice a su prometido, me caso contigo, pero a condición de que no hayas tenido nada que ver en la muerte de mi padre, o el varón que le dice a su prometida, me caso contigo, pero con la condición de que el hijo que espera sea verdaderamente mío, están sometiendo su propio consentimiento matrimonial a una condición de pasado y de presente respectivamente. Cabe señalar que el haber sido o no el homicida del padre de la novia, o el ser o no el padre del hijo que espera la novia, son hechos ciertos y objetivos en el momento en que se impone la condición, y por tanto la eficacia del consentimiento, y la validez del vínculo matrimonial, es también cierta y objetiva desde aquel mismo momento. Son inciertos solo de una manera relativa, esto es, relativa en cuanto al conocimiento que tiene de ellos quien pone la condición y, normalmente, también los terceros. Más complicada sería la cuestión, que no vamos a tratar aquí con profundidad, de la certeza del conocimiento por parte de aquel a quien se impone la condición. En realidad, él mismo podría encontrarse en una situación de sustancial incertidumbre, tanto en lo que se refiere al hecho que constituye la condición como a la consiguiente validez o no del vínculo. Pero puede hallarse también en una situación de certeza, por ejemplo, sabiendo, en los casos propuestos que es el verdadero homicida, o que el hijo que espera no es del futuro cónyuge sino de otra persona. Estos ejemplos pueden ayudar a comprender la estructura lógica de la condición de pasado o presente. El matrimonio al que se vinculan es válido o no dependiendo de la realización o no del hecho objeto de la condición en el momento preciso de la prestación del consentimiento. Sin embargo, la eventual invalidez de la unión, no se olvide que una vez prestado el consentimiento el matrimonio debe considerarse válido, y es precisamente la invalidez la que ha de ser demostrada, y no al contrario, solo podrá conocerse a posteriori, cuando se pruebe con certeza moral la preexistencia del hecho del que se hizo depender la prestación del consentimiento. Tercero, hay que preguntarse ahora por qué el ordenamiento otorga eficacia invalidante a la posición de condiciones al consentimiento matrimonial. Es decir, hay que preguntarse por el fundamento, por la ratio de esta previsión normativa. La pregunta no es superflua o puramente académica. Si se tiene en cuenta que otros ordenamientos jurídicos, como por ejemplo el español, nota 1. El artículo 45.2 del Código Civil dispone que, la condición, término o modo del consentimiento, matrimonial, se tendrá por no puesta. Fin de la nota igual a, no reconocen eficacia alguna a la condición puesta al consentimiento matrimonial. Se entiende fácilmente que esta peculiaridad de la normativa canónica puede contribuir a que se comprendan mejor algunos aspectos de esta disciplina. Refiriéndonos específicamente al ordenamiento canónico latino, más adelante consideraremos la disciplina canónica oriental. Podemos decir que la atribución de eficacia invalidante a la condición puesta al consentimiento matrimonial es una exigencia lógica de la naturaleza contractual del pacto matrimonial. Esta afirmación debe ser bien entendida para evitar reduccionismos estériles. No se pretende, como es evidente, infravalorar el aspecto personal del pacto nupcial, asimilándolo por ejemplo a un negocio jurídico de naturaleza patrimonial. Lo que se pretende explicar,
a la luz de la tradición canónica, es el papel de única causa eficiente en sentido propio que debe reconocerse al consentimiento que constituye el vínculo conyugal. El ordenamiento canónico no puede ignorar que se ha yustapuesto una condición al propio consentimiento, precisamente para garantizar la verdadera voluntad del sujeto. Además, como afirma categóricamente que el matrimonio nace del consentimiento, tiene interés en conocer qué han querido realmente las partes. Si una de ellas ha querido privar de eficacia sustancial a la manifestación del consentimiento, condicionándolo a la existencia o no de un hecho determinado, el ordenamiento debe tenerlo en cuenta y no puede ignorarlo ni pretender suplir esa falta sustancial de voluntad matrimonial, so pena de incurrir por ello en una contradicción interna. Así las cosas, se comprende que la atribución de eficacia, incluso invalidante, a la condición puesta al consentimiento no obedece a meras exigencias de carácter lógico o de técnica jurídica, sino que responde a principios superiores de naturaleza moral, que informan el ordenamiento canónico, también en lo que se refiere al matrimonio. Y esto, principalmente, desde una doble perspectiva. En primer lugar, se trata de respetar la libertad de autodeterminación del contrayente en la elección de estado. Este principio se incluye entre los derechos comunes de los fieles, c. 219, e implica el respeto de la voluntad matrimonial de los contrayentes, de lo que realmente ha querido cada uno, incluso la subordinación de la voluntad manifestada a una condición de eficacia. En segundo lugar, se tiene en cuenta, y en parte se sanciona, una cierta disonancia entre la posición de una condición al consentimiento y la pureza que debe tener la donación de uno mismo en el matrimonio. Imponer una condición, ya suspenda la constitución efectiva del matrimonio, ya permita revocar el consentimiento o ya subordine su eficacia a un hecho presente o pasado, disminuye la pureza e integridad de la donación de uno mismo que se realiza en el pacto matrimonial. Estos dos aspectos que acaban de señalarse no se oponen entre sí, se reconoce la libertad del individuo, pero también su responsabilidad sobre sus acciones y decisiones, sobre todo cuando afecten, y es materia que tiene gran importancia, a terceras personas e incluso a toda la comunidad eclesial. Cuarto, una vez aclarado el concepto de condición en relación con el consentimiento matrimonial y su posible tipología, así como las razones por las que el ordenamiento canónico las tiene en cuenta, pasamos a la exposición de la normativa sobre el matrimonio condicionado. Aunque sea con brevedad y de manera sencilla, examinaremos como en otras ocasiones las disposiciones del Código de 1917 y las del Código de 1983, ambos de la Iglesia Latina, y excepcionalmente el Código de 1990 de las Iglesias Orientales. A. El análisis de la disciplina del Código de 1917 sobre el consentimiento matrimonial condicionado es indispensable tanto para entender la normativa actual del Código Latino como para poner de manifiesto las diferencias entre ellos. El de 1917 se ocupa de la cuestión en el Canon 1092, disposición bastante compleja, que comienza con una premisa y regula después los efectos jurídicos de los diversos tipos de condiciones, nota 2. La condición una vez puesta y no revocada, primero si versa acerca de un hecho futuro y es necesaria, imposible o torpe, pero no contra la sustancia del matrimonio, se ha de tener por no puesta, segundo si se refiere a un hecho futuro contra la sustancia del matrimonio, la condición lo hace inválido, tercero si versa acerca de un hecho futuro y es lícita, deja en suspenso el valor del matrimonio, cuarto si acerca de un hecho pasado o presente, el matrimonio será válido o inválido según que exista o no lo que es objeto de la condición. Fin de la nota. La premisa recoge un principio importante en materia probatoria: los efectos jurídicos previstos en los párrafos siguientes deben entenderse referidos a la condición una vez puesta y no revocada. Por consiguiente, ha de tratarse de una condición puesta voluntariamente en un momento anterior a la manifestación del consentimiento, no necesariamente en el mismo momento, y que no haya sido revocada después, antes de la prestación del consentimiento, con un nuevo acto de la voluntad. Puede entenderse que la voluntad que condiciona el consentimiento, una vez ejercitada, persevera virtualmente salvo que haya un acto de voluntad contrario posterior, o bien, de ahí la alusión al aspecto probatorio del principio, que, una vez que se ha probado la aposición de una condición, la perseverancia se presume y la voluntad contraria debe probarse. Partiendo de esta importante premisa, el Código de 1917 considera algunos tipos de condiciones, dividiendo la exposición en 4 números. Los 3 primeros se dedican a las condiciones de futuro y el cuarto a las condiciones de presente o de pasado.
El número 1 contempla los efectos de algunas condiciones de futuro especiales que, sin ser contrarias a la sustancia del matrimonio, pueden incluirse en alguna de estas tres categorías: condiciones necesarias, me caso contigo a condición de que mañana salga el sol; condiciones imposibles, me caso contigo a condición de que mañana no salga el sol; o condiciones torpes, me caso contigo a condición de que seas mi cómplice en esta actividad criminal. El Código no atribuye eficacia alguna a estas condiciones sobre el consentimiento matrimonial, las considera como no puestas, pro non adiecta habeatur. La razón de esta disposición es fácil de entender. En los dos primeros tipos de condiciones mencionadas, las necesarias y las imposibles, se trata de una razón lógica. No se puede pensar que alguien haya querido condicionar seriamente el compromiso que asume a un hecho que se realizará o no con certeza. En tales casos no puede haber duda o incertidumbre y por tanto no hay condición. En el tercer supuesto, el de las condiciones denominadas torpes, la razón de ser de la norma es de carácter moral. Repugna la idea de que el matrimonio pueda estar tan estrechamente vinculado a un pacto inmoral entre los dos contrayentes, que se vinculan entre ellos también para cometer acciones contrarias a la moral o a la ley. Estas disposiciones del Código de 1917, fácilmente comprensibles desde el punto de vista de la lógica y de la moral, fueron ampliamente criticadas. Posiblemente estas críticas motivaron su supresión, porque en tales casos, aunque es justo decir que eran casos muy poco frecuentes, el ordenamiento suplía, en la práctica, el consentimiento del sujeto, prescindiendo de su efectiva voluntad e ignorando la condición puesta. Dicha suplencia era incoherente, desde el punto de vista sistemático, con el principio fundamental del ordenamiento matrimonial canónico, el de la causalidad única del consentimiento personal de los contrayentes en la constitución del matrimonio. El número 2 se ocupa de un segundo tipo de condición de futuro, que define como contraria a la sustancia del matrimonio. Conviene precisar, ante todo, el significado de esta expresión. Por sustancia del matrimonio debe entenderse aquel conjunto de valores jurídicos protegidos por el ordenamiento, que según el lenguaje clásico representan la esencia, los fines y las propiedades esenciales de la institución matrimonial. En unos términos que se corresponden con la terminología del Código de 1917 podríamos decir que la esencia del matrimonio consiste en una comunidad para toda la vida de un hombre y una mujer, cuyo constitutivo fue elevado por Cristo a la dignidad de sacramento, cc 1012, 1082 y 1128. Los fines de esta comunidad de vida son la procreación y la educación de los hijos y el perfeccionamiento recíproco de los cónyuges, que ha de realizarse a través de la ayuda moral y material en todas las situaciones de la vida y del cumplimiento de los deberes del estado matrimonial, c. 1013-1. Esto comporta un vínculo indisoluble y exclusivo entre los cónyuges, c. 1013-2, nota esta última que encuentra una particular expresión en el deber de fidelidad conyugal, c. 1081-2. Estos contenidos representan, de un modo no esencialmente distinto de la legislación vigente, la sustancia del matrimonio, y el Código de 1917 atribuye eficacia invalidante del consentimiento a las condiciones que sean contrarias a su sustancia o a alguno de sus aspectos esenciales. No podría ser de otra manera, porque tal voluntad sería en todo o en parte contraria al genuino proyecto de matrimonio cristiano, e intrínsecamente contradictoria con lo que debe ser un auténtico consentimiento conyugal. En realidad, una condición contra matrimonii substantiam no es otra cosa que una especie particular de la simulación total o parcial del consentimiento matrimonial, caracterizada precisamente por su forma condicional, que hace inválido el matrimonio. Por esta razón no parece que sea necesario regular esta condición como causa de nulidad autónoma respecto de la simulación. Por todo ello, y como consecuencia también de la nueva regulación de las condiciones de futuro, la codificación vigente no contempla las condiciones contrarias a la sustancia del matrimonio. El número 3 trata de la condición de futuro que define como lícita, y señala que imponer esa condición deja en suspenso el valor del matrimonio. Es necesario hacer algunas precisiones al respecto. ¿Qué debe entenderse por condición de futuro lícita? Este concepto solo puede ser correctamente entendido contraponiéndolo a los demás tipos de condiciones de futuro regulados. Así ha de entenderse que es lícita cualquier condición que no sea necesaria, imposible, torpe o contraria a la sustancia del matrimonio. ¿Qué significa que la imposición de este tipo de condición deja en suspenso el valor del matrimonio, hasta cuando lo suspende?
La suspensión del valor del matrimonio no significa que el consentimiento matrimonial o el matrimonio sean inválidos. Lo que significa es que el consentimiento, aunque manifestado, es todavía voluntariamente ineficaz, y que el matrimonio no se constituye, por voluntad de quien pone la condición, hasta que se verifique el hecho en que consiste la condición. Esta aproximación muestra lo complicada y espinosa que es la problemática de las condiciones suspensivas, sobre todo cuando entramos en el tema aún más complejo de las condiciones potestativas. Las condiciones suspensivas crean incertidumbre en las relaciones jurídicas, introduciendo una discordancia entre la apariencia externa y la situación real de la persona, y plantean problemas morales, como el del uso del matrimonio, hasta la llamada purificación de la condición o hasta la verificación del hecho puesto como condición. Esto, unido a la ya mencionada artificiosidad de las soluciones doctrinales y jurisprudenciales elaboradas en torno a las condiciones potestativas, explica en parte la decisión del legislador de 1983 en cuanto concierne a las condiciones de futuro, en el sentido de atribuirles fuerza invalidante del matrimonio, con independencia de cuál sea su tipo y los efectos pretendidos sobre el consentimiento. De este modo se reconoce efectivamente la voluntad condicionante del sujeto, y se obtiene desde el momento de prestar el consentimiento certeza acerca del estado de la persona y de la validez o no del matrimonio. El número 4 se refiere a los efectos jurídicos sobre la validez del matrimonio de las llamadas condiciones impropias, es decir, las de pasado y de presente. La norma distingue varios supuestos. El matrimonio sometido a este tipo de condición debe considerarse válido o no en función de que subsista o no el hecho puesto como condición. Siguiendo con los ejemplos ya utilizados, en el caso de la prometida que somete su consentimiento a la condición de que su futuro esposo no sea el homicida del padre de ella, condición de pasado, el matrimonio será inválido si su prometido era realmente el homicida y será válido si no ha sido el autor de aquel delito. En el caso del novio que somete su consentimiento a la condición de que el hijo que espera su novia sea de él, condición de presente, el matrimonio será inválido si el hijo que espera es de otro y válido si es de quien impone la condición. Como ya se ha dicho, en estos tipos de condiciones no hay propiamente una suspensión ni una posibilidad de revocar el consentimiento, el matrimonio existe o no de una manera inmediata e irrevocable dependiendo de la subsistencia o no del objeto de la condición. Esto desde la perspectiva objetiva y de los principios. Desde la perspectiva de los hechos, puede haber una incertidumbre, de los interesados o de la comunidad en general, acerca de la eventual invalidez del matrimonio, que dependerá del conocimiento que se tenga acerca del hecho en que consiste la condición. El proceso canónico que puede iniciarse sobre el particular constituye el auxilio que el ordenamiento ofrece para adquirir tal certeza, con medios y valor públicos. B. El Código de 1983 regula la condición de una manera mucho más simple que el código anterior, tanto en la forma como en el contenido. Acabamos de exponer buena parte de las razones que llevaron a modificar esta disciplina, y ahora nos referiremos a las líneas fundamentales de la normativa en vigor. El Canon 1102 no tiene, como su equivalente en el Código de 1917, una premisa desarrollada después en 4 números, sino que se articula en torno a 3 párrafos distintos. Nota 3. 1. No puede contraerse válidamente matrimonio bajo condición de futuro. 2. El matrimonio contraído bajo condición de pasado o de presente es válido o no, según que se verifique o no aquello que es objeto de la condición. 3. Sin embargo, la condición que trata el 2 no puede ponerse lícitamente sin licencia escrita del ordinario del lugar. Fin de la nota. Se ha suprimido la presunción de perseverancia de una condición impuesta y no revocada mediante un nuevo acto de la voluntad. Esto no constituye, en sí mismo, una modificación de la normativa, puesto que el principio mencionado es una exigencia lógica, como señalan la doctrina y la jurisprudencia, y para ser eficaz no necesita expresa formulación legal. Los 3 párrafos que integran el canon en cuestión se dedican, respectivamente, a las condiciones de futuro, a los aspectos sustanciales de la condición de pasado y de presente, y a las normas que determinan la licitud de las condiciones de presente o pasado. Incluso desde una perspectiva cuantitativa se nota la simplificación, sobre todo en el espacio dedicado a las condiciones de futuro. El párrafo 1 se ocupa de las condiciones propias, es decir, de futuro. Contiene un precepto claro y sencillo: no puede contraerse válidamente matrimonio bajo condición de futuro. De acuerdo con esta disposición, un matrimonio celebrado bajo condición de futuro es en sí mismo inválido.
La invalidez deriva de la aposición de la condición de futuro, con independencia de su contenido y de los efectos que el sujeto pretenda hacer derivar de ella. Esta nueva regla parece totalmente razonable, sobre todo porque elimina los inconvenientes y motivos de crítica a que había dado lugar la normativa anterior, la incoherencia de la suplencia, en la práctica, del consentimiento por parte del ordenamiento en el caso de las condiciones necesarias, imposibles y torpes, el carácter superfluo de la regulación de la eficacia invalidante de las condiciones contra matrimonii substantiam, en particular, de las resolutorias, que, en definitiva, suponen una simulación del consentimiento, la complejidad de la problemática jurídica y moral derivada del concepto de suspensión de la eficacia del consentimiento en las condiciones de futuro lícitas y, muy especialmente, en el caso de las condiciones potestativas. Por otra parte, la nueva disposición también responde mucho mejor que la anterior a los motivos por los que el ordenamiento canónico reconoce la eventual relevancia del consentimiento matrimonial condicionado, y equilibra admirablemente los distintos intereses en juego. Por un lado reconoce, pero no suple, la efectiva voluntad de los contrayentes que ponen una condición, es decir, que el matrimonio solo se constituye si se produce el hecho en que consiste la condición, y, al mismo tiempo, por otro lado sanciona con la nulidad la incoherencia de fondo que existe entre prestar el consentimiento conyugal, que comporta el don de sí mismo, concretado en asumir los derechos y deberes conyugales, C. 1057-2, y la imposición de una condición que hiciera menos pura, menos íntegra, menos incondicional la donación interpersonal. El párrafo 2 regula los efectos de las llamadas condiciones impropias, esto es, de presente o de pasado. En esta materia no hay innovaciones o modificaciones normativas. El legislador canónico, como ya hizo en 1917, dispone que el matrimonio sometido a tales tipos de condición, es válido o no, según que se verifique o no aquello que es objeto de la condición. Por lo tanto, en esta cuestión nos remitimos a lo que hemos dicho al exponer la disciplina del Código de 1917. El párrafo 3 introduce una regla sin precedentes en el derecho codificado, al determinar que la condición de pasado o de presente, no puede ponerse lícitamente sin licencia escrita del ordinario del lugar. ¿Por qué esta innovación de la normativa? Parece que la razón debe encontrarse en la necesidad de destacar el carácter extraordinario de someter el consentimiento matrimonial a condición. Para ello se hace intervenir al ordinario con una evidente función de control y, al menos implícitamente, con el propósito de desanimar al sujeto para que no lo haga, el ordinario podría negar la autorización o contribuir a aclarar los aspectos oscuros o dudosos que subyacen en la voluntad de condicionar el consentimiento. Indirectamente tales previsiones pueden tener un peso probatorio en el caso de un juicio sobre la validez del matrimonio que tenga como objeto la prueba de la existencia de una condición. Está claro que la licencia escrita del ordinario del lugar debe considerarse un documento público eclesiástico, C. 1541. Nota 4. 4. Son documentos públicos eclesiásticos aquellos que han sido redactados por una persona pública en el ejercicio de su función en la Iglesia y observando las solemnidades prescritas por el derecho. Fin de la nota, que hace prueba de cuanto en él se afirma de modo directo y principal, C. 1541. Nota 5. 5. A no ser que conste otra cosa por argumentos contrarios y evidentes, los documentos públicos hacen fe de todo aquello que directa y principalmente se afirma en ellos. Fin de la nota en este caso, de la existencia y clase de la condición. C. Por último, en cuanto se refiere a la disciplina de las iglesias orientales católicas, debe señalarse que, de acuerdo con su tradición disciplinar constante y para mayor claridad de lo establecido en el Canon 83 del Motu Proprio Crebrae Ayatae, promulgado por Pío XII en 1949. Nota 6. No se puede contraer el matrimonio bajo condición, Pío XII, Motu Proprio, de Disciplina Sacramenti Matrimonii pro Ecclesia Orientali, de 22 de febrero de 1949, en Acta Apostolica Sedis, 1949, p. 107. Este texto legal, con otros 3 más, supuso la materialización de los primeros trabajos de la codificación del derecho canónico oriental. Según la costumbre común de denominar los documentos eclesiásticos con las primeras palabras de su versión oficial latina, este suele ser citado habitualmente como Crebrae Ayatae. Fin de la nota. El Canon 826 del Código de 1990 dispone que, no puede celebrarse válidamente el matrimonio bajo condición. Nota 7.
Para la versión oficial latina, vid. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, en Acta Apostolica Sedis, 1990, pp 1033 a 1363. Existe una edición bilingüe comentada por los profesores de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, Código de Cánones de las Iglesias Orientales, Madrid 1994. Fin de la nota. Conforme a la disposición citada, en las iglesias orientales católicas es inválido el matrimonio sometido a cualquier tipo de condición. Hacen inválido eo ipso el matrimonio no solo las de futuro, como sucede en la actual disciplina latina, sino también las de pasado y las de presente, con independencia de la subsistencia o no del hecho que constituye el objeto de la condición. Hay, por tanto, una divergencia en la regulación de las condiciones de presente o pasado entre la normativa de las dos grandes tradiciones de la única Iglesia católica. Podríamos preguntarnos si esta diferencia supone una contraposición entre dos sistemas normativos, inconciliable desde la perspectiva lógico-jurídica, y sólo justificable por razones de carácter histórico, de tradición disciplinar. Sin ignorar la diversidad normativa, es posible darse cuenta de que no hay una verdadera contradicción entre estas disposiciones. En realidad, comparando los dos sistemas normativos, en cuanto concierne al consentimiento matrimonial condicionado puede percibirse que hay una sustancial coherencia entre ambos. Ninguno de ellos suple el consentimiento matrimonial de los cónyuges en absoluto, haciendo caso omiso de la voluntad matrimonial condicionada. Ambos sistemas vinculan de modo inmediato la condición en sentido propio, la de futuro, a la nulidad del matrimonio. Respecto de las condiciones en sentido impropio, el Código de 1990 les otorga eficacia invalidante, mientras el Código de 1983 solo en el caso de que se verifique el hecho al que el contrayente ha vinculado aquel efecto. Dejando a salvo su coincidencia de fondo, no suplencia del consentimiento e imposibilidad de tener simplemente por no puesta la condición, se podría afirmar que la diferencia de disciplina responde a dos sensibilidades distintas subyacentes en ambos sistemas normativos, y que en esta materia se concretan en previsiones diferentes pero no contradictorias. En particular, la normativa oriental llevaría hasta el extremo la necesidad de la pureza del consentimiento conyugal, sancionando la nulidad de todo consentimiento sometido a condición, incluso en los casos en que haya sido purificada de hecho. La normativa occidental o latina analizaría el consentimiento concreto verificando, al menos en el caso de las condiciones impropias, en las que no se da una incertidumbre derivada de la posibilidad de suspensión o de revocación del consentimiento, la correspondencia o no de la realidad con el objeto de la condición. Aun a riesgo de incurrir en cierta simplificación, basada en tópicos y frases efectistas, podríamos decir que las diferencias señaladas responden al aspecto más espiritual, oriental, o histórico concreto, occidental, de un mismo y sustancialmente coherente sistema normativo. Quinto, por último examinaremos algunos principios orientadores de la prueba del consentimiento condicionado. Conviene recordar que, considerada en sí misma, la aposición de una condición al consentimiento matrimonial es un acto de la voluntad. Por consiguiente, para demostrarlo se podrán seguir, con las necesarias reservas, los esquemas probatorios elaborados por la jurisprudencia para reconstruir un acto voluntario en el juicio. Dicho esto, se puede hacer referencia a las siguientes cuestiones en materia de prueba. A. En el caso de un matrimonio bajo condición de futuro al que sea aplicable la norma latina, C 1102.1c y C 1983, o en el caso de un matrimonio bajo condición que haya de juzgarse de acuerdo la norma oriental, C 826cc o 1990, el único objeto de prueba es el hecho de la existencia de la condición. De ahí se deriva de modo inmediato la nulidad del matrimonio. De acuerdo con lo que se ha dicho, la prueba podrá seguir dos vías, que casi siempre habrán de recorrerse en paralelo. En primer lugar, la existencia de una condición puede probarse por la vía directa, es decir, a partir de la afirmación en juicio de que efectivamente se ha puesto la condición, sobre todo si es creíble en el sentido de los CC 1536 segundo y 1679. Igualmente deberán tenerse en cuenta los testimonios extrajudiciales sobre dicha aposición, que serán más significativos en la medida en que sean más numerosos, detallados, coherentes en sí mismos y entre ellos, y próximos cronológicamente al momento de prestación del consentimiento. En segundo lugar, la existencia de una condición puede probarse también por una vía que podríamos llamar indirecta, es decir, a través de indicios. Son especialmente importantes, entre otros,
la relevancia que da el sujeto, en positivo o negativo, al hecho en que consiste la condición, el llamado criterium a estimationis, y que constituye un índice de credibilidad de la posición de la condición. Resulta más fácil admitir que ha puesto como condición un hecho determinado quien desea o rechaza el hecho de una manera particular, que quien no tiene en él un particular interés. En otras palabras, el interés del sujeto en el hecho hace más creíble la existencia de una verdadera y propia condición. Otro indicio de especial importancia, que debe incluirse en la categoría de las motivaciones, es la duda acerca del hecho en que consiste la condición. La imposición de una condición no encaja fácilmente, desde un punto de vista psicológico y también probatorio, con una certeza, positiva o negativa, acerca del hecho. Si Ticio ya conoce con certeza que un hecho ha tenido lugar o no, ¿qué sentido tendría ponerlo como condición del propio consentimiento? El hecho ya ha existido o no, y no hay razón para traerlo de nuevo a colación en el contexto de incertidumbre que es típico de la condición. De esta manera, cuanto más fuerte sea la duda subjetiva, más verosímil será el hecho de que se ha puesto una condición propia y verdadera. Esto, evidentemente, a nivel probatorio, y a partir de la consideración del ideo ad plerum que accidit en la psicología de la persona. La duda no es un elemento constitutivo de la condición y, por tanto, no puede ser exigida como absolutamente necesaria en la prueba, aunque, como hemos señalado, será un indicio importante. Entre las circunstancias a tener en cuenta reviste una fuerza especial la averiguación de cómo ha actuado, criterium reactionis, el sujeto que ha puesto la condición en el momento en que se compruebe que no se ha purificado, o sea, que el hecho deseado no se ha producido o que ha tenido lugar el hecho temido. Un comportamiento de perseverancia en la situación conyugal es un indicio probatorio contrario a la imposición de una verdadera condición, mientras que una reacción violenta o negativa ante la situación conyugal es un indicio de la imposición de una verdadera condición, de cuya verificación dependía sustancialmente iniciar o continuar con el matrimonio. B. En relación con la validez del matrimonio, y en lo que se refiere a las condiciones de presente o de pasado, según la disciplina latina, C. 1102-2, el objeto de la prueba es doble, la aposición de la condición y la realidad o no del hecho en que consiste la condición. La nulidad del matrimonio no depende en este caso de la mera existencia de una condición al consentimiento, sino de la falta de correspondencia entre la condición puesta y la realidad en que consiste. Por lo que se refiere a la prueba de la imposición de una condición, hay que remitirse a cuanto se ha dicho en la letra inmediatamente anterior, debiendo precisar únicamente que la posible existencia del original o de una copia auténtica de la licencia escrita del ordinario, C. 1102-3, constituye una prueba plena de la imposición de la condición. En cuanto a la prueba del hecho en que consiste la condición, es decir, del objeto de la condición, dependerá de la naturaleza del hecho mismo, de manera que las pruebas, testifical, documental, pericial y lógico-presuntiva, podrán complementarse y suplirse según la naturaleza del hecho. Por utilizar los ejemplos mencionados anteriormente, serán distintos los medios de prueba, al menos negativa, bajo la forma de exclusión, de una paternidad que los de la comisión de un homicidio. 2. Guía para el asesor. Cuando el asesor matrimonial considere que se encuentra ante un supuesto de matrimonio bajo condición, que podría ser inválido, debe indagar prudentemente los siguientes aspectos. Primero, ante todo, debe preguntarse qué es lo que quiso realmente la persona que acude a él, pidiéndole que recuerde y trate de explicar lo mejor posible qué pensaba y qué había decidido en el momento de contraer matrimonio. Es muy fácil, aun teniendo buena fe, realizar reconstrucciones de los hechos a posteriori o denominar condición a hechos que constituyen figuras similares, pero esencialmente distintas. El punto principal que hay que aclarar es si el sujeto hizo depender el nacimiento o la continuidad de su matrimonio de algún hecho o circunstancia particular. Segundo, una vez entendida lo mejor posible la idea que la persona en cuestión trata de explicar, el asesor debe comprobar si tenía claro el concepto de condición en el momento de la boda. En su caso, deberá investigar cómo, cuándo y a quién le habló de esa idea, o mejor, de su voluntad, puesto que someter el consentimiento a una condición es un acto de la voluntad, y si tales personas pueden ser localizadas y están dispuestas a testificar. Se trata, en definitiva, de comprobar si es posible la prueba directa de la condición. Tercero, respecto de la prueba indirecta, el asesor deberá investigar principalmente el porqué de la decisión de someter a condición el propio compromiso matrimonial. En otras palabras, debe hallar la motivación,
elemento de prueba indiciaria de la posición de una condición. En particular, el asesor deberá indagar qué importancia tiene para el sujeto el hecho puesto como condición, recordando que existe una relación de proporcionalidad entre la importancia que le dé y la verosimilitud de la posición de la condición. Igualmente, deberá valorarse la presencia y la intensidad de una posible duda acerca del hecho puesto como condición, puesto que también existe una proporción directa entre la intensidad de la duda y la verosimilitud de la condición. Cuarto, asimismo, podrían tener valor probatorio indirecto algunas circunstancias anteriores a la boda, que deben distinguirse cuidadosamente de las motivaciones, y merece la pena que el asesor les dedique cierta atención. A modo de ejemplo, deberá indagar si ha habido intentos de superar el estado de duda que está en la base de la condición. O si el sujeto interrumpió noviazgos o relaciones anteriores a causa del hecho que se afirma que es el objeto de la condición. Por ejemplo, y para ser claros, si una chica ha roto un noviazgo porque su novio era drogodependiente, resulta más creíble que quiera casarse con un muchacho que no se drogue, e incluso que ponga este hecho como condición. Quinto, entre las circunstancias que podrían definirse como concomitantes a la boda, el asesor debería averiguar si existe algún indicio de la voluntad condicionada en los preparativos, sobre todo con ocasión del examen de los novios, o incluso bajo la forma de autorización del ordinario, en el supuesto de condiciones relativas al pasado o al presente, C. 1102-3. Sexto, por último, entre las circunstancias posteriores a la boda que pueden ser indicio de la existencia de la condición, deberá investigar los esfuerzos realizados por quien ha puesto la condición para descubrir la verdad de los hechos, para las condiciones de presente y de pasado, o para conseguir el objetivo deseado o evitar el temido, para las condiciones de futuro. También habrá que analizar la reacción del sujeto una vez averiguada la verdad, si no ha conseguido el objeto deseado o si ha tenido lugar el hecho no querido. El asesor solo podría plantear la oportunidad de una indagación acerca de la validez del matrimonio bajo condición si se obtiene un resultado positivo, aunque sea inicial, sobre los puntos indicados y después de descartar por imposible, ante la existencia de un desacuerdo insuperable entre los cónyuges, una eventual convalidación del matrimonio. 3 ejemplos. A. Primer ejemplo. David era un joven suboficial del ejército, lleno de celo y buena voluntad pero bastante rígido en su modo de ser y de actuar. Con ocasión de una solemnidad en la que participaban también familiares de los militares, conoció a Eugenia, hija de un superior suyo y algunos años mayor que él, una mujer atractiva y experimentada desde el punto de vista sentimental. Pronto se sintieron recíprocamente atraídos e iniciaron una relación intensa, en todos los sentidos, muy absorbente para David, a quien todo aquello le resultaba novedoso. Al poco tiempo decidieron casarse. En sus visitas a la casa de Eugenia, que vivía con sus padres, David había observado la dependencia que tenía de ellos. Inicialmente no le dijo nada, pero se quedó preocupado ante la idea de que le propusiera que se fueran a vivir con sus padres. David los estimaba sinceramente, pero consideraba que esa convivencia sería una dificultad añadida para el buen éxito de su vida conyugal. Además temía que se produjeran situaciones embarazosas si aceptaba alojarse en casa de un superior suyo. Cuando David le planteó el asunto a Eugenia, tuvieron una fuerte discusión. La escena se repitió en varias ocasiones, creando una cierta tensión entre ambos. David le propuso aplazar la boda, y en ese momento Eugenia le dijo que estaba dispuesta a renunciar a su deseo de seguir viviendo con sus padres, y que tendrían un domicilio conyugal independiente. No obstante, algo se rompió en el interior de David, albergaba sospechas y desconfiaba de Eugenia. Para salir de esa situación, acudió al párroco del domicilio de Eugenia, que se ocupaba de la preparación próxima de la boda, pidiéndole que hiciera jurar a Eugenia que estaba dispuesta a irse a vivir con él, como habían acordado. El sacerdote habló personalmente con ella y, aunque no le pidió un juramento formal, le presentó las dudas y reticencias de David y su intención de tener un domicilio propio, independiente de sus futuros suegros. El sacerdote confirmaría en el juicio todos estos extremos. David, aunque pensaba que Eugenia había prestado un juramento formal, no estaba todavía muy convencido, y buscó casa en un municipio distinto al de los padres de ella. Además, como Eugenia era maestra, le pidió que solicitara el traslado al municipio donde fijarían su futuro domicilio conyugal. Eugenia le aseguró que había solicitado el traslado. Se aproximaba la boda, pero David seguía intranquilo, sobre todo porque veía a Eugenia sin ningún interés por la instalación de la casa,
retrasando la compra de muebles y adquiriendo solo algunos objetos de decoración. En este contexto, David le dijo muy claramente que se casaba con la condición de que su compromiso de dejar el hogar paterno y empezar con él una vida familiar totalmente independiente fuera sincero. Eugenia le aseguró de nuevo y repetidamente que su compromiso era auténtico. Celebrada la boda, el matrimonio fracasó en pocas semanas. Eugenia no se decidió a iniciar la vida en común con David, aduciendo diversas excusas como la precaria decoración de la casa, que ella misma había descuidado antes de la boda y no había hecho nada por completar. David, con nuevas sospechas, fue a la delegación de educación correspondiente y se enteró de que Eugenia había pedido el traslado, pero ella misma había retirado la solicitud después de unos días sin que él lo supiera. Este hecho representó para David el fin de su matrimonio, no quiso volver a verla nunca más. Ella trató de convencerle de que le perdonara, aunque de una manera un tanto melodramática, presentándose en el cuartel en que David prestaba sus servicios con una maleta y diciendo que estaba dispuesta a iniciar la vida en común, pero David, que seguía sin fiarse de Eugenia, no aceptó siquiera hablar con ella. Para él todo había terminado. El matrimonio de David y Eugenia, celebrado estando vigente el Código de 1917 y debiendo juzgarse su validez, por tanto, según sus preceptos, es un claro ejemplo de condición lícita de futuro y de tipo potestativo, C. 1092 y C. 1917. David sostenía que se había casado con la condición de que Eugenia estuviera verdaderamente dispuesta a iniciar una vida conyugal autónoma con él. Su consentimiento solo sería eficaz si el compromiso de Eugenia era serio. El objeto de la condición puesta por David no era solo el hecho de una vida en común con su mujer, sino la misma sinceridad de la promesa de querer empezarla. Recuérdese la insistencia de David ante el párroco para que le hiciera prestar juramento a Eugenia y la solicitud de traslado de ella, realizada ante la insistencia de David. En consecuencia, en este caso resulta menos artificioso que en otros reconducir el hecho futuro e incierto, el inicio y establecimiento de una vida conyugal autónoma, a la sinceridad de la promesa de querer cumplirlo. El tribunal consideró probada la condición puesta por David no por una vía directa, pues muy pocas personas le habían oído hablar de condición en sentido propio, y Eugenia, preocupada sobre todo de no quedar mal, admitió muy pocas cosas en el juicio, sino por una vía indirecta, es decir, sobre la base de la prueba lógica, basada en indicios y en las circunstancias del caso. En este sentido fueron decisivos el carácter fuerte y rígido de David, la prueba segura de su voluntad prenupcial de no vivir con los padres de ella, sino solo con Eugenia, y de las fuertes dudas que tenía al respecto, la inmediatez e irrevocabilidad de su reacción apenas se dio cuenta de la falta de sinceridad de la promesa de Eugenia y de su propósito de no iniciar una vida en común con él, tal y como habían pactado antes de la boda. El ejemplo, además de ilustrar un caso de condición potestativa de futuro, pretende poner de manifiesto el peso probatorio de los elementos indirectos de prueba, sobre todo de las motivaciones, la importancia que se da a un hecho y las dudas al respecto, y de su reacción cuando no se produce el hecho puesto como condición, un rápido y definitivo interés por concluir el matrimonio. La demostración de estos hechos hace muy creíble que el sujeto realmente quiso poner una condición de eficacia del consentimiento, o se reservó el derecho de revocarlo. B. Segundo ejemplo. Ágata era una buena muchacha. Se enamoró de Ramiro y decidieron casarse. Pocos días antes de la boda el párroco de Ágata recibió una llamada de Elisa, quien afirmaba haber tenido un hijo con Ramiro. El párroco llamó a los jóvenes para aclarar la cuestión. Ágata y Ramiro declararon por escrito que habían despejado toda posible duda e incertidumbre entre ellos y que tenían una firme voluntad de contraer matrimonio. Sin embargo, los hechos que ocurrieron durante aquellos días no llegaron a clarificarse del todo, ya fuera por la no comparecencia de Ramiro en el juicio, o por las contradicciones de la declaración de Ágata y de los testigos que ella aportó. Por otra parte, parece que Ramiro le había contado a su novia que un tiempo atrás Elisa, a quien conocía desde la adolescencia, le perseguía, y que incluso había tenido que poner una denuncia para que le dejara tranquilo. De los hechos y de la declaración de los testigos se deducía que Ágata había creído firmemente a su novio, sin dejarse influenciar por los consejos de sus familiares de que tomara precauciones. Se celebró la boda y comenzaron la vida en común. Ágata dejó su trabajo y empezó a colaborar en la tienda que tenían Ramiro y su padre. Al no desarrollarse la vida conyugal y la actividad laboral según las expectativas de Ágata, incrementadas exageradamente por los proyectos desorbitados que le había contado Ramiro, la joven terminó abandonándole.
Ágata impugnó el matrimonio alegando, entre otras cosas, que se casó poniendo como condición que fuese cierta la afirmación de Ramiro de que no era el padre del hijo de Elisa. Desde esta perspectiva el matrimonio estaría sometido a una condición impropia, no se puede decir si se trata de una condición de pasado, que Ramiro no hubiera tenido un hijo con Elisa, o de presente, que Ramiro no sea el padre del hijo de Elisa, pero en la práctica la cuestión es irrelevante, porque la norma aplicable es la misma, C. 1102-2, porque el matrimonio se celebró bajo el Código de 1983, y porque los términos de la cuestión son igualmente claros. Ágata sostenía que quiso vincular la eficacia de su consentimiento a la paternidad de Ramiro del hijo de Elisa. En este caso los hechos que habían de demostrarse eran dos: si Ágata había puesto la condición y si Ramiro era el padre del hijo de Elisa. La prueba que aportó Ágata no convenció al tribunal, era muy débil en cuanto al primero de los hechos e inexistente en cuanto al segundo. No se demostró que Ágata, que, por otra parte, no fue muy clara sobre aspectos importantes de su matrimonio, hubiera puesto una condición, ni como consecuencia de la declaración ni sobre todo como consecuencia de los hechos. Ella se fió ciegamente de su novio, y se mostró insensible a las dudas que trataron de sembrar en ella sus familiares, no hizo nada después de la reunión con el párroco, e incluso dejó constancia escrita de su decidida voluntad matrimonial. Antes de la boda no exigió ninguna garantía a Ramiro, por ejemplo, que le enseñara una copia de la denuncia o que justificara con exámenes médicos las afirmaciones de Elisa, y después de celebrada no se preocupó de hacer averiguaciones sobre estas cuestiones. Solo cuando el matrimonio empezó a ir mal por otros motivos empezó a hablar de la paternidad del hijo de Elisa atribuida a Ramiro, y de la supuesta existencia de una condición. Por lo tanto, el tribunal no consideró probada la aposición de la condición por parte de Ágata, sino su absoluta confianza en Ramiro a pesar de lo que sabía. Por otra parte no se demostró en absoluto que Ramiro fuera el padre del hijo de Elisa. Ágata afirmó haber visto al pequeño en la época en que se separó de su marido, encontrándolo muy parecido a él, lo cual no es prueba de nada. Elisa declaró que estaba segura de que el niño era de Ramiro, pero sin aportar elementos de prueba y debiendo admitir que en la época de la concepción había tenido relaciones íntimas con otros hombres. Las informaciones recogidas por el tribunal confirmaron que Elisa era una muchacha de vida licenciosa. A falta de serios elementos de prueba, incluso de meros indicios, admitir la paternidad de Ramiro hubiera resultado totalmente irracional y arbitrario. Con este ejemplo se pretende advertir a los asesores que deben ser muy cuidadosos a la hora de plantear la hipótesis de una posible nulidad matrimonial por existencia de una condición, debiendo hacerlo solo después de comprobar, aunque sea de manera muy elemental, la posibilidad de demostrar los hechos que fundamentarían la demanda judicial. De otro modo, orientar a una persona hacia una causa de nulidad matrimonial no solo no sería una ayuda, sino la premisa para una nueva y dolorosa desilusión. Tercer ejemplo. Vanessa era una adolescente con ideas muy claras. Estudiaba y al mismo tiempo ayudaba a sus padres en la finca familiar, en un pueblo de provincias. En la escuela conoció a Joaquín, un chico del pueblo vecino. Era tímido y sensible, y tenía una triste situación familiar. Sus padres se habían separado escandalosamente, y su madre se dedicaba con gran celo y entusiasmo a los testigos de Jehová, realizando un intenso proselitismo, incluso en presencia de su hijo. Vanessa y Joaquín empezaron a salir juntos, se enamoraron, pasaron a tener intimidad física y Vanessa quedó embarazada. La muchacha no se intimidó. Pensó inmediatamente en el matrimonio y habló con sus padres. Estos, aunque disgustados, no querían hacer un drama y se ofrecieron a ayudar a los dos jóvenes, facilitándoles una casa y trabajo en la hacienda familiar. Joaquín parecía contento con la perspectiva. Prepararon todo para la boda y Vanessa, menor de edad, pero suficientemente madura, solicitó y obtuvo del juez competente la dispensa civil para poder casarse. Durante los preparativos de la boda surgió un problema. Unos amigos le contaron a Vanessa que habían visto a Joaquín en el Salón del Reino, lugar de reunión de los testigos de Jehová. A Vanessa tampoco le encajaban algunas explicaciones que le dio Joaquín sobre ciertos viajes. Vanessa, que a pesar de su edad y de su situación era una mujer de ideas claras y de sentimientos religiosos sólidos, le dijo a Joaquín, una sola vez y de modo muy explícito, que ella le quería y estaba contenta de casarse con él, pero que no contraería matrimonio con una persona perteneciente a otra religión, tanto porque quería condividir esos aspectos tan importantes de la vida y porque quería asegurar la educación católica de sus hijos.
Vanessa le pidió a Joaquín que le dijera claramente si era o pretendía ser testigo de Jehová. En tal caso, ella tendría el niño pero no se casarían. Joaquín siempre que hablaban del asunto le aseguraba que su madre había hecho proselitismo con él, pero que no tenía ninguna intención de adherirse a los testigos de Jehová. Los domingos acompañaba a Vanessa a misa, y no hubo ninguna dificultad durante la preparación religiosa para el matrimonio, de la que se encargó el párroco de Vanessa. Sin embargo, ella mantenía sus dudas, ya que sus amigos volvieron a insistirle sobre lo mismo. Por esta razón volvió a repetirle, también en presencia de su familia, las mismas ideas. Los últimos días antes de la boda, e incluso la víspera, Vanessa le dijo a Joaquín que tuviera claro que ella no quería casarse con un testigo de Jehová. Le pidió que le dijera sinceramente si lo era, o si quería serlo, y que en ese caso abandonaría la idea de casarse. Le advirtió también que si después de casarse se enteraba de que era testigo de Jehová, o que quería serlo, lo dejaría y se olvidaría de su matrimonio. Él volvió a asegurarle lo que ya le había dicho. Celebrado el matrimonio, Joaquín fue al viaje de novios bien provisto de publicaciones de los testigos de Jehová, alegando que no había nada malo en leerlas y tratando de convencer a Vanessa de que también lo hiciera. Cuando nació el niño, intentó en vano oponerse a su bautismo. Al cabo de pocos meses, el párroco de Vanessa, al que ésta había pedido ayuda, le confirma que Joaquín pertenece a los testigos de Jehová. Llegados a este punto, con gran disgusto por su parte pero también con una gran decisión, Vanessa puso en práctica su amenaza y le dijo a Joaquín que se fuera, considerándose ella libre de su compromiso matrimonial, tal y como se lo había advertido. Vanessa impugnó la validez del matrimonio. Entre los motivos de nulidad invocados estaba el de la condición que ella había puesto de que Joaquín no fuera Ibarra o no tuviese intención de llegar a ser testigo de Jehová. Los hechos en este punto eran muy claros y la postura de Vanessa también, como se deducía tanto del testimonio de las personas que la habían oído como de su conducta, todavía más elocuente que las palabras, las dudas prenupciales, lo que le había dicho muy claramente a Joaquín, su rápida y decidida reacción cuando descubrió las intenciones de su marido, etc. Más difícil fue la calificación genérica de los hechos, se trataba de una condición de presente, si eres testigo de Jehová mi consentimiento no es eficaz, de una condición de futuro propiamente dicha, si te conviertes en testigo de Jehová mi consentimiento, desde ese momento, no tendrá efectos, o de tipo potestativo, si desde ahora tienes intención de serlo y no es sincera tu promesa al respecto, el consentimiento que presto no es eficaz, hay una concurrencia de varios tipos de condiciones. Al tribunal le resultó relativamente fácil la prueba y consideró más ajustado a los hechos que la condición puesta por Vanessa a Joaquín era una condición contra matrimonii substantiam, precisamente como una voluntad de romper el vínculo matrimonial en el caso de que descubriera que él era testigo de Jehová o que quisiese serlo. Se pueden recordar, a este respecto, las palabras de Vanessa en el sentido de que si después de casados descubría que era testigo de Jehová, lo dejaría y se consideraría desvinculada de sus compromisos matrimoniales. En la práctica se trata de una condición resolutoria, que sería por sí misma una forma de condición de futuro, pero que se traduce en una voluntad excluyente, aunque de manera eventual, condicionada, de la indisolubilidad del matrimonio. De hecho, el tribunal declaró la nulidad por exclusión de la indisolubilidad por parte de Vanessa y consideró que la condición quedaba absorbida dentro de ella. Con este ejemplo se quiere poner de manifiesto las dificultades que existen para calificar la figura del consentimiento condicionado a la luz de los esquemas, necesariamente abstractos y generales, de las normas. También permite advertir la importancia de distinguir con sumo cuidado la condición de otras figuras que son similares, pero no reconducibles a la condición, y que no tienen relevancia sobre la validez del matrimonio o, teniéndola, constituyen otro tipo de nulidad matrimonial previsto por el ordenamiento canónico.